Bueno, pues entonces hoy comenzamos el tema 3, ya, ¿vale? El tema 3 está dedicado a familias lógicas. Entonces, en este tema lo que vamos a ver es cómo se realizan estas puertas lógicas que hemos visto estos días, pero utilizando tecnología de circuitos electrónicos, o sea, utilizando transistores, diodos, resistencias, etcétera, ¿vale? Bueno, familias lógicas, pues hay muchísimas familias lógicas. Nosotros vamos a centrarnos en dos de las familias lógicas que son un poco las que más se utilizan en circuitos integrados, perdón, en circuitos digitales discretos, es decir, los que hacemos, bueno, pues con placas de circuito impreso para diferentes aplicaciones, ¿vale? Luego hay eh, familias lógicas más avanzadas que están pensadas para el desarrollo de circuitos digitales o todo tipo de circuitos también integrados, ¿no? Bueno, nosotros, como esta es una asignatura en principio un poco básica, el primer contacto con electrónica digital, nos centramos en estas dos familias que son la familia TTL y la familia CMOS, ¿vale? Pero bueno, antiguamente existían otras familias, como pueden ser la RTL, que está basada en lógica de transistor resistencia, la DTL, que está basada en lógica de diodos y transistores, la I2L, que utiliza niveles de corriente en lugar de niveles de tensión, para representar los niveles lógicos 0 y 1, utiliza niveles de corriente en lugar de niveles de tensión. Bueno, diferentes familias y que fueron evolucionando a medida que fue evolucionando también la tecnología electrónica. ¿Vale? Eh, bueno, y quizá antes de empezar con lo que serían las familias en sí, hacer un par de comentarios que yo creo que es importante también de cómo se pueden hacer algunas puertas lógicas muy básicas con diodos y que todos tenemos que conocer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros cogemos y colocamos tres, bueno, o varios diodos unidos, por ejemplo, así por el cátodo, ¿vale? Y colocamos aquí, pues por ejemplo, una resistencia para que tener ahí la posibilidad de tener caída de tensión. Bueno, pues esto representa una puerta lógica de tipo OR, ¿vale? Muy básica, pero que bueno, a veces interesa hacer puertas de este estilo, tan sencillas, que sería igual a A más B más C. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí en el momento en que cualquiera de estas entradas le ponemos, pues por ejemplo, si estamos trabajando con 5 voltios, aunque esto serviría para cualquier nivel de tensión, le metemos 5 voltios, el diodo correspondiente va a conducir, ¿vale? Considerado idealmente la caída aquí, podemos decir que va a ser prácticamente cero y por lo tanto tendríamos 5 voltios en la salida, ¿vale? Y lo mismo, si ponemos 5 voltios en dos de ellas, pues al final conducirían dos diodos, ¿vale? La corriente se sumaría y al final seguiríamos teniendo, considerando todo ideal, pues 5 voltios en la salida, ¿no? La única manera de tener 0 voltios en la salida es que las tres entradas estén puestas a nivel cero y no conduzca ningún diodo, ¿vale? Entonces no hay corriente por ningún diodo, ninguno puede conducir y la tensión de salida sería cero. Entonces esto representaría una muy sencilla puerta OR, ¿vale? En la realidad, si utilizamos diodos reales, aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues que en cada momento solo conduce un diodo, ¿vale? Siempre va a conducir aquel diodo que tenga una tensión umbral, más pequeña, ¿de acuerdo? Y el resto de diodos quedarían polarizados inversamente. En cada momento solamente puede conducir uno, ¿vale? O si aquí metemos tensiones diferentes, siempre va a conducir el que tenga la tensión en el ánodo más grande. El resto quedarían polarizados inversamente, ¿de acuerdo? Bueno, pero al final se comporta como una puerta OR. Podemos hacer también la puerta AND utilizando diodos, que en este caso sería de forma contraria. Pondríamos los diodos unidos por el ánodo ahora, colocaríamos aquí la resistencia a la alimentación, por ejemplo, si utilizamos 5 voltios, esta sería nuestra salida I, y aquí tendríamos nuestras entradas, ¿vale? A, B y C. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ahora ocurre lo contrario. Cuando cualquiera de estas la conectamos a cero,
Perdón. Cuando cualquiera de estas entradas la conectamos a cero, pues claro, el diodo tiene capacidad de conducir corriente y como su tensión aquí pues es muy pequeña, en un diodo ideal sería cero, en un diodo real unos 0,7 voltios, pues al final aquí tenemos una tensión reducida en la salida con respecto a masa y por lo tanto representaría un cero. Es decir, si cualquiera de estas entradas está a cero, la salida va a ser cero. La única posibilidad de que la salida no sea cero es que todas estas entradas estén a 1, les metemos a todas 5 voltios, ¿vale? Si metemos a todas 5 voltios, entonces como tenemos 5 voltios en el cátodo y 5 voltios en el lado del ánodo, pues ya no van a conducir los diodos, ¿vale? Por lo tanto, la tensión que tendríamos aquí, pues en principio es en vacío, ¿eh? La corriente que circula por la resistencia sería cero y por lo tanto su caída de tensión es cero y la tensión que tendríamos sería 5 voltios. Es decir, que esto se comportaría como una puerta de tipo AND, ¿vale? Entonces, bueno, lo conectáis un poco, son circuitos muy básicos, pero que, bueno, por lo menos conviene conocer, ¿no? ¿Vale? Otra posibilidad, pues por ejemplo, es utilizando transistores. Si nosotros cogemos aquí una resistencia que esté, por ejemplo, aquí a 5 voltios, imaginaros que cogemos dos transistores bipolares, y aquí tendríamos una entrada y la ponemos a masa. Y aquí también directamente otro transistor bipolar, ¿vale? Con otra resistencia aquí para limitar, ¿no? Y aquí tendríamos nuestra salida ahí. Y se podría repetir con más transistores, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la A y la B. ¿Y aquí qué ocurre? Que si ponemos, esto estaría calculado para que los transistores trabajen en saturación o en corte, ¿no? Si aquí ponemos en cualquiera de ellos 5 voltios, entonces el transistor se va a saturar y la salida sería cero. Lo mismo en B. Si cuando en cualquiera de los dos, da igual en cuál de ellos, pongamos 5 voltios, la salida vale cero, ¿vale? Y solamente cuando, cuando en los dos tenemos cero, entonces estarían los dos transistores en corte, ¿de acuerdo? Y por lo tanto valdría 5 voltios. O sea que esto sería algo así, ¿no? Tendríamos A y B, para verlo un poco mejor, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Cuando cualquiera tiene 1, ¿vale? Cuando cualquiera tiene un 1, pues entonces la salida valdría 0, 0, 0, 0. Y solo cuando los dos están los dos a 0, estarían los dos transistores en corte y la salida estaría a 1. ¿De acuerdo? Entonces esto, por ejemplo, si cogemos la primera forma canónica, pues sería como hacer A negado, ¿no? Cogiendo este término, ya lo hemos visto en el tema anterior, sería como hacer A negado por B negado, ¿de acuerdo? Que esto si aplicamos de Morgan, negamos aquí dos veces, pues nos quedaría A más B negado. O sea que esto se comportaría como una puerta de tipo NOR. ¿Vale? Vale, muy sencillas, ¿no? Porque como veis aquí todos estos son puertas muy sencillas. No se podrían utilizar para hacer circuitos muy complicados ni muy rápidos porque la velocidad, al haber resistencias por aquí por el medio, bueno, pues puede, la velocidad de conmutación pues no va a ser muy alta y no son muy adecuados, ¿no? Pero para aplicaciones sencillas nos pueden servir. Vale, entonces nos vamos a centrar en estas dos familias, TTL y CMOS. Antes de eso, hablar un poco de lo que serían la clasificación de los circuitos integrados. Los circuitos integrados se clasifican en función de su complejidad, en diferentes tipos, que serían circuitos SSI, de pequeña escala de integración. Bueno, pues son circuitos en los cuales tenemos entre 1 y 10 puertas, ¿vale? Esto también sigue un poco la secuencia cronológica del avance de la tecnología. Cuando se desarrollaron los primeros circuitos integrados, pues se incluían muy pocas puertas, ¿vale? Porque no se tenía tecnología para poder meter más elementos y bueno, teníamos los circuitos de pequeña escala de integración. Hoy en día seguimos teniendo circuitos de pequeña escala de integración, pues eso, en los cuales tenemos unas pocas puertas. Circuitos de media escala de integración, que ya son de cierta complejidad, entonces tenemos entre 10 y 100 puertas.
¿vale? Serían los que vamos a ver en el tema siguiente: codificadores, decodificadores, multiplexores, registros, etcétera, biestables, ¿vale? Luego tendríamos los de alta escala de integración, LSI, que ya serían aquellos que tienen entre 100 y 1000 puertas lógicas, ¿vale? Ejemplos son ya memorias, dispositivos lógicos programables, etcétera, ¿vale? Los veremos también en un tema por ahí más adelante. Y después tendríamos los VLSI, muy alta escala de integración, que ya serían entre 1000 y 100.000 puertas, que serían, por ejemplo, los microprocesadores. Y luego los ULSI, ultra alta escala de integración, ¿vale? Que ya son de muy alta complejidad, contienen más de 100.000 puertas, y ahí pues estarían en microcontroladores, por ejemplo, que en un solo chip pues tienen ya incorporado el microprocesador, la memoria, periféricos, etcétera, ¿no? Bueno, y hoy en día ya circuitos con multiprocesadores, ¿no? En un circuito integrado pues ya se incorporan varios procesadores con varios núcleos, etcétera, ¿no? Bueno, un poco esa es la escala, ¿no? Porque a veces se habla, pues este es un circuito LSI o VLSI, bueno, que suene un poco también esa clasificación. Bueno, y nosotros vamos a tratar principalmente TTL y CMOS. TTL viene de lógica de transistor acoplada, o sea que es acoplamiento de dos transistores bipolares, y CMOS que viene de Complementary MOSFET, es decir, que utiliza transistores MOSFET. No es que los transistores sean de tipo complementario, sino que se utilizan transistores de canal N y de canal P, ¿vale? Conjuntamente en las puertas siempre vienen los transistores por parejas, entonces por pares. Tenemos el de canal N y el de canal P para ir haciendo la estructura. Bueno, lo veremos más adelante. Vale, entonces vamos a empezar con la familia lógica TTL. ¿De acuerdo? Familia lógica TTL. Y como siempre, en las familias vamos a empezar viendo lo que sería la puerta más sencilla, que es el inversor, ¿vale? Este sería el inversor más sencillo, TTL, aunque luego, como vamos a ver, realmente no se implementa de esta manera, sino que se mejora la parte de salida para mejorar el funcionamiento de la puerta, ¿vale? Pero por razones un poco didácticas vamos a ver cómo funciona para entender un poco el funcionamiento, y luego ya vemos el que es el real, ¿vale? O sea que esto lo que se trata es de implementar una puerta de este estilo, donde nosotros aquí tenemos la entrada, ¿vale? Y la salida, que va a ser el inverso de la entrada, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, TTL se llama así porque se utiliza la lógica de transistor acoplado con otro transistor. Como veis aquí, se tiene el transistor T1 con un montaje aquí un poquitín extraño, ¿no? Porque fijaros, la entrada entra por el emisor, cosa un poco rara, ¿no? En el uso de los transistores bipolares. Y aquí como que la salida va por el colector, ¿no? Y luego tenemos la base, lógicamente. Y este ya se ve que es un poco más normal, ¿no? Es la típica montaje en emisor común con la base aquí y el colector con una resistencia a la alimentación. Entonces, bueno, este no se ve que no tiene un montaje raro. Este de aquí sí que tiene un poquitín, un montaje un poco extraño, ¿vale? Y realmente es un poco especial el uso de los transistores bipolares aquí en TTL. Entonces, para recordar o para entender el funcionamiento de la puerta, vamos a recordar un poco la estructura interna. Vamos a recordar un poco la estructura interna de lo que es el transistor bipolar. ¿Vale? Aquí tenemos lo que sería la base. Este es un transistor, como veis, de tipo NPN, ¿vale? Es decir, que tiene una zona N, la base es de tipo P y el colector de tipo N, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos la base, aquí tendríamos el emisor y aquí tendríamos el colector, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos fijarnos aquí siempre es que en los transistores tenemos dos uniones, como veis, ¿no? Entre la base y el emisor y entre la base y el colector tenemos una unión de tipo PN, ¿vale? Y cuando tenemos una unión de tipo PN es como tener un diodo en este sentido, ¿de acuerdo? Y lo mismo por este otro lado, tenemos como un diodo también en este sentido, ¿vale? Esto no quiere decir que el transistor sea exactamente como dos diodos independientes, ¿vale? No funciona como dos diodos independientes porque para eso se diseña la base que sea más estrecha y que, bueno, pues pueda haber lo que se llama el efecto transistor. Lógicamente no vamos a entrar en detalle en eso.
Lo que sí ocurre es que si nosotros, por ejemplo, no usamos el emisor, pues entre la base y el emisor conectamos por aquí un circuito Thevenin e inyectamos corriente, pues en la base y colector se va a comportar como un diodo, ¿vale? No le queda otra. No va a haber efecto transistor ni nada. Lo mismo, si dejamos el colector al aire o no lo conectamos, pues entre base y emisor se va a comportar como un diodo. Si inyectamos corriente, la corriente va a circular, ¿vale? Si le metemos corriente en este otro sentido, pues estará polarizado inversamente y tendrá un poco de corriente en sentido inverso, ¿vale? Entonces, lo podemos ver así para el caso en el que no estemos utilizando alguno de los elementos, ¿no? Incluso también, si nosotros cortocircuitamos aquí, pues este diodo está anulado porque va a funcionar en el origen, ¿no? La tensión base emisor es cero y por lo tanto la corriente es cero. La tensión del diodo es cero y su corriente es cero. Está en el origen de su curva, no tiene funcionamiento. Entonces, por aquí pues tendríamos el diodo normal entre base y colector, nos sigue quedando un diodo, ¿vale? Bueno, entonces recordar esto un poco para entender el funcionamiento básico de la puerta, pero luego lo vamos a analizar en las prácticas de aula con más detalle, ¿vale? Vamos a analizar este circuito porque es interesante también conocerlo. Y yo creo que esto también habréis visto un poco en las primeras asignaturas del año pasado de dispositivos electrónicos. Pero bueno, de momento en la clase teórica vamos a hacer el análisis, digamos, cualitativo de cómo funcionan estas puertas y luego ya en práctica lo vamos a hacer cuantitativo, o sea, vamos a analizarlo con más detalle. Bueno, entonces, ¿por qué esto funciona como inversor? Pues por lo siguiente, imaginaros que aquí hacemos esta conexión y lo conectamos la entrada a 1. Bueno, pues entonces aquí en esta malla, ¿qué nos queda? Pues nos queda algo parecido a este cortocircuito, ¿no? Aquí prácticamente se ve que no puede haber circulación de corriente. La unión base-emisor está polarizada. Bueno, no tiene polarización porque no hay tensión en esta malla, ¿vale? Entonces es como si estuviese anulado, por así decir, el emisor. Por lo tanto, la única posibilidad de conducción es a través de base colector, como se ve aquí, ¿vale? Entonces sí que puede haber corriente porque al final esto es como un diodo que tendrá una caída de tensión. Normalmente la tensión base colector es más pequeña, un poco más pequeña que la normal base emisor, unos 0,6 voltios o por ahí, y por lo tanto por aquí va a haber corriente. Y esto se diseña para que al haber corriente por aquí, el transistor T2 se sature. O sea, se calculan R1 y R2 para que T2 se sature. Por lo tanto, esto sería como un cortocircuito, ¿vale? Y por lo tanto la salida está a cero. Es decir, tenemos en la entrada 5 voltios, porque está conectado a 5 voltios, la salida a cero. Se comporta como un inversor, ¿vale? En el otro caso, si nosotros ahora conectamos aquí, ¿vale? Pues entonces ahora sí que la unión base-emisor está polarizada directamente porque tenemos 5 voltios aquí en la base, ¿vale? Entonces tenemos menos más, aquí tendremos como una caída que pueden ser unos 0,7 voltios, ¿vale? Pero hay posibilidad ahora de conducción de corriente a través de la unión base-emisor, ¿de acuerdo? Entonces el transistor va a intentar funcionar como transistor, es decir, la unión base-emisor va a conducir. Y el que cuando funciona como transistor, ¿qué intentaría hacer? Pues podemos verlo como que intenta sacar corriente por aquí, ¿no? Intenta que la corriente circule también por el colector, porque está funcionando con la unión base-emisor polarizada directamente. Sabemos que un transistor, si la unión base-emisor se polariza directamente, va a funcionar. O bien va a estar saturado o bien va a estar en zona activa, pero él va a intentar sacar corriente de aquí, ¿vale? Sin embargo, en un transistor NPN, que también este de aquí, el T2 es NPN, la corriente nunca puede salir de la base, ¿vale? Bueno, hablando en términos generales, ¿eh? Luego puede haber corrientes muy, muy pequeñas y tal, porque los diodos estén polarizados inversamente, pero bueno, en términos generales podemos ver que los diodos, si los consideramos ideales, no pueden circular corriente entre colector y base en este sentido porque el diodo está en sentido contrario. Y aquí también, ¿no? La corriente nunca puede salir de la base, puede entrar pero no salir. Entonces aquí no habría posibilidad de circular corriente y por lo tanto la corriente sería cero. Y el transistor quedaría en corte, ¿vale? Es como si no estuviese, quedaría en corte. Por lo tanto, al quedar en corte, ¿qué tensión nos queda aquí? Bueno, pues idealmente si aquí no ponemos ninguna carga, ¿eh?
estamos ahora tal cual así en vacío, pues la corriente que circula por aquí es 0. Por lo tanto, la tensión en esta resistencia es 0 y nos quedan los 5 voltios en la salida. ¿Vale? Por lo tanto, con un 0 aquí, tenemos 5 voltios en la salida. Se comporta como un inversor. ¿Veis? Entonces, al final, para analizar las puertas TTL de forma cualitativa, la clave está en este transistor de aquí. Que este transistor nos va a decir cómo se está comportando realmente la entrada. Si nosotros tenemos en la entrada un 1 o un 0. ¿Vale? Y la clave está en que la corriente circule por la unión base-emisor o que circule por la unión base-colector. ¿Vale? Que circule por la unión base-emisor o por la unión base-colector. Si ponemos un 0, la corriente se va por la unión base-emisor. Entonces T2 se queda en corte, ¿vale? Y tenemos el 1 en la salida. Si ponemos un 1, pues la corriente se va por la unión base-colector. Esto hace que tenga corriente de base T2, se sature y tengamos tensión en la salida 0. ¿De acuerdo? Pues este sería el funcionamiento básico. En la realidad, ¿qué va a ocurrir en el transistor T1? Pues en la realidad T1, cuando nosotros le metemos aquí tensión positiva en el emisor, funciona en modo transistor inverso. ¿Vale? Esto lo veremos en la parte de prácticas, no vamos a entrar ahora en detalle. Pero va a funcionar en zona de transistor inverso, que esto os puede chocar un poco porque no es una zona que se suele explicar en electrónica analógica, porque no suele tener mucho interés en circuitos analógicos, no se suele emplear, pero este es uno de los casos en electrónica digital en los cuales se utiliza el transistor funcionando en modo inverso. En modo inverso, ¿qué significa? Pues significa que al final, si nosotros aquí nos fijamos, el transistor NPN es simétrico, ¿no? El emisor es de tipo N y el colector también es de tipo N. Entonces podríamos decir también, bueno, podemos decir que este sea el emisor y este de aquí el colector, pero podríamos verlo al contrario también. Decimos, bueno, pues yo lo voy a montar considerando que este va a ser el colector y este va a ser el emisor. La base siempre sigue siendo la base. ¿Vale? Y esto entonces sería funcionamiento como transistor inverso. Considerar el colector como emisor y el emisor como colector. Lógicamente, ¿qué ocurre cuando hacemos esto en un transistor? Pues que vamos a tener lo que se llama una ganancia de corriente beta, que sería la beta en modo inverso, que es muy mala, porque el transistor está diseñado para trabajar con el emisor como emisor y como el colector como colector. Y eso se diseña por medio de las difusiones y las concentraciones de impurezas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si lo usamos en modo inverso, no funciona muy bien como amplificador. La ganancia beta pues es de en torno a 1 o incluso más pequeña de 1. Entonces no va a funcionar bien. ¿Vale? Sin embargo, para la implementación de puertas lógicas nos es útil y es lo que se hace en este tipo de puertas. ¿Vale? Entonces, en detalle lo analizaremos en las clases de prácticas de aula. Aquí de momento lo vamos a ver de forma intuitiva. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué decimos? Este inversor, como veis, es muy básico y nos sirve para entender el funcionamiento más básico, TTL, pero realmente si los inversores se montasen así, pues no funcionarían muy bien. ¿Vale? Primero porque este transistor T2 de aquí no conmuta bien, sobre todo en el paso de saturación, cuando él se está saturado y tiene corriente por aquí circulando hacia masa, pues por aquí está circulando corriente y hay muchas cargas por aquí almacenadas en la unión base-emisor. Y cuando tenemos que pasarlo a estado de corte, pues hay que de alguna manera sacar la corriente, las cargas que están almacenadas en la unión base-emisor, hay que extraerlas. Y por aquí no hay un camino fácil de baja impedancia para hacer que el transistor T2 salga de saturación de forma rápida. ¿Vale? Entonces sería un circuito lento. Y por otro lado, las salidas de este tipo con una resistencia aquí que puede ser de un valor pues razonablemente alto porque no nos interesa aquí tener una resistencia muy baja para no manejar corrientes altas, pues entonces hace que también al extraer corriente por aquí pueda haber también caídas de tensión y no funcione demasiado bien. ¿Vale? Entonces interesa tener aquí una etapa de salida que sea más parecida a una fuente de tensión, ¿vale? Una fuente de tensión con baja impedancia de salida,
porque así el circuito también pues, va a funcionar mejor, ¿vale? Entonces este montaje no es muy adecuado para hacer luego circuitos complicados en los cuales una salida va acoplada a otra entrada y así simultáneamente, ¿de acuerdo? Entonces se complica un poquitín más la puerta desde el punto de vista de la salida. Se añade esta etapa de salida que se llama etapa en totem pole, que permite hacer que el transistor T3, salga de conducción de forma rápida descargando sus cargas, como veis, a través de esta resistencia, ¿vale? Se puede descargar por aquí y entonces sale más rápido. Y esta zona de aquí, cuando tenemos 5 voltios que queremos que aparezcan en la salida, pues se va a comportar de forma algo más parecida a una fuente de tensión, lo cual también es mejor, ¿vale? Para luego la siguiente etapa, que no vayamos teniendo caídas de tensión por el camino. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de forma otra vez intuitiva, ¿vale? Luego lo analizaremos en clase, esta será la que vamos a analizar bien en prácticas de aula. Bueno, pues imaginaros que aquí la entrada la ponemos, pues por ejemplo, primero a 0. Fijaros que esto sigue siendo un inversor, ¿eh? Sigue siendo un inversor. Queremos que al poner aquí a 0, en la salida tengamos un 1. Pues esto es parecido a antes. Al ponerlo a 0, tenemos posibilidad de que circule corriente por aquí, ¿vale? La unión base-emisor se polariza directamente. Por lo tanto, tendería a sacar corriente por aquí, que no se puede porque no hay manera de sacarle corriente a un transistor NPN. Aquí la corriente sería 0. Por lo tanto, T2 se nos queda en corte, ¿vale? Imaginaros que aquí T2 ya no está, ¿vale? T2 aquí es como si no estuviese. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como veis, T4 ya no tiene, perdón, T3 ya no tiene posibilidad de recibir corriente, porque no hay ningún camino. Si T2 queda en corte, ya no se le puede inyectar corriente. Entonces T3 se queda también en corte, ¿vale? Como si no estuviese. Y T4 sí que tiene posibilidad de recibir corriente, recibe corriente por aquí, ¿vale? Recibe corriente por aquí. Claro, idealmente si esto estuviese abierto, pues no circularía corriente también, totalmente en vacío podría tener problemas. Lo que sí ocurre siempre es que por aquí vamos a tener en el siguiente circuito algo que va a ser parecido a una carga conectado a masa. Realmente va a ser la entrada del emisor de la siguiente etapa, pero bueno, va a ser algún tipo de circuito que nos va a permitir que la corriente circule, ¿vale? Entonces T4 recibe corriente y por lo tanto esto se diseña para que T4 esté más o menos saturado. En algunos cálculos, a lo mejor cuando calculemos las puertas, puede que no esté totalmente saturado. Aquí en el análisis cualitativo consideramos que más o menos va a estar saturado y por tanto, pues nada, sería como un cortocircuito. Aquí el diodo también, si lo consideramos ideal, sería también como un cortocircuito. Aquí podríamos tener algo de caída de tensión, pero como la resistencia, como veis, 115 ohmios, no K, 115 ohmios, ¿vale? Es muy pequeña, pues al final aquí en la salida vamos a tener una tensión alta, ¿vale? Vamos a tener una tensión alta. Y eso se considera un 1. En la realidad, la tensión típica, como veremos aquí, que solemos tener en la salida, es alta, pero no es muy próxima a 5 voltios. Los circuitos TTL en las salidas no tenemos que esperar tener exactamente 5 voltios, ¿vale? Porque en realidad tenemos como una caída aquí que serán unos 0,7 voltios, ¿vale? Más una caída aquí que serán unos 0,3 voltios, ¿vale? Porque el transistor no está saturado al 100%, siempre tenemos un poco de caída de tensión, incluso puede estar un poco en zona activa, pero muy cerca de saturación, es decir, siempre va a haber aquí un poco de caída de tensión y luego otro poco de caída de tensión aquí, ¿vale? Que puede ser tan grande como hasta medio voltio, ¿vale? Dependiendo un poco de la corriente que saquemos, porque claro, la caída aquí depende de la corriente que está circulando. Entonces, al final, si sumamos esto, son 0,7 y 3, 1 y 1,5. Aquí tenemos una tensión típica en estado alto de unos 3,5 voltios, ¿vale? En condiciones normales de funcionamiento, ¿vale? Luego hablaremos más de los niveles de tensión en TTL. Pero bueno, analizándolo de forma cualitativa, esa es la idea. T2 queda en corte, T3 queda en corte y T4 se satura y entonces tendríamos nivel de tensión alto. Vale. Entonces ahora la siguiente cuestión sería, vamos a meter aquí tensión alta, ¿vale? En principio sería como poner aquí
una tensión que podemos decir, bueno, pues yo le voy a meter 5 voltios, lo máximo que se puede meter. Realmente aquí, como vemos, si viene de la salida de otra puerta, pues le meterá como unos 3,5 voltios, ¿vale? Pero eso también, el efecto al final es muy similar. Pero ahora de momento lo estamos analizando de forma cualitativa, ¿vale? Si aquí tenemos 5 voltios y aquí tenemos 5 voltios, pues claro, no hay manera de tener diferencia de tensión suficiente para polarizar aquí la unión base-emisor. Entonces no puede conducir la unión base-emisor. Así que ahora ocurre lo que veíamos antes, la corriente va a venir por aquí. ¿Vale? Y al venir por aquí entra en la base de transistor T2. Entonces esto se diseña para que el transistor T2 esté prácticamente saturado, ¿vale? Nosotros lo consideramos de momento como un cortocircuito. Entonces, al estar como un cortocircuito aquí, pues sí que ya esta corriente va a circular por aquí, ¿vale? Y esta corriente aquí ya se dividiría en una corriente por aquí y otra por aquí. Y va a saturar al transistor T3, ¿vale? Va a estar saturado prácticamente con tensión muy baja aquí. Por lo tanto, la salida ya vemos que se va a poner a 0. Es decir, con 5 voltios, con 1 en la entrada, la salida tenemos 0. ¿De acuerdo? En la realidad no vamos a tener nunca 0, 0 exactos. Depende de esta tensión que tengamos, o sea, de la tensión de saturación de T3, que son como unos 0,2, 0,3 voltios, depende un poco también de cuánta corriente vaya a circular. Porque fijaros que aquí lo que va a ocurrir en estas puertas es que esto estará conectado por ahí a otra puerta y esa otra puerta es un transistor de esta manera, ¿vale? Que sería el equivalente a esta entrada. Y lo que ocurre ahora cuando tenemos un 0 en la salida y por tanto un 0 en la entrada siguiente es que la corriente circula en este sentido. ¿Vale? Viene a circular en este sentido. Es decir, lo que tiene que hacer la puerta es absorber corriente. Por eso aquí se pone el transistor T3 saturando hacia abajo. ¿Vale? Incluso se pueden conectar más entradas a la misma salida. Esto lo hablaremos de ello más adelante. ¿Vale? Entonces cada una de ellas está inyectando corriente. Por eso al final la tensión que tenemos aquí va a depender de cuántas puertas, cuántas entradas estemos conectando a esta salida. Cuanta más corriente circula por el transistor, al final más tensión tiene, porque en saturación tiene un comportamiento un poco resistivo también. Entonces su tensión puede depender un poco de la corriente que esté manejando ahí, ¿vale? Y este sería el funcionamiento básico. El transistor T4 se va a quedar en corte. Pero claro, podríais pensar, ¿cómo que se queda en corte? Si aquí hay posibilidad de que baje la corriente, podría venir corriente por aquí y saturar a T4, ¿vale? Claro, eso sería un caos, porque si saturamos a T4, estamos haciendo un cortocircuito total de la rama y entonces aquí ya, ¿qué tensión tendríamos? Se lía todo, ¿no? Precisamente eso se evitó en el diseño de este tipo de puertas colocando este diodo extraño que nos aparece aquí, que decimos, ¿por qué aparece aquí este diodo? Pues es precisamente para que en esta situación, cuando T2 se satura, T4 no le quede más remedio que quedarse en corte, ¿vale? Fue la idea que se les ocurrió a los diseñadores, que es poner este diodo. ¿Por qué? Porque al poner este diodo en serie con la unión base-emisor, necesitamos aquí una tensión entre estos dos puntos que tiene que ser superior a alrededor de 1,4 voltios. Necesitamos entre estos dos puntos más de 1,4 voltios, porque hay que polarizar directamente esta unión base-emisor, ¿vale? Que son 0,7 voltios, y esta unión PN, que son otros 0,7 voltios. Eso significaría que necesitaríamos tener aquí una tensión del orden de más de 0,9 voltios, ¿de acuerdo? Para poder hacer que estos conduzcan. Y eso pues se hace imposible porque aquí tenemos entre la unión base-emisor unos 0,7 voltios, ¿vale? Y este de aquí cuando se satura pues va a tener unos 0,2, 0,3 voltios, con lo cual aquí como mucho vamos a tener un voltio, ¿de acuerdo? Vamos a tener un voltio, antes lo dije mal, porque aquí necesitamos más tensión, que estos son, estaba calculando con 0,7, estos son 0,7 y 0,7, 1,4, ¿vale? Más 0,2 serían 1,6. Y aquí, en este punto, por lo que decimos, tendríamos 0,7 por este camino y aquí 0,2, 0,3. Es decir, que como mucho aquí tendríamos un voltio. Es imposible que teniendo aquí un voltio, como mucho, seamos capaces de
tener aquí más de los 1,4, ¿vale? Si no se pusiese este diodo, sí que podría ocurrir, porque podemos tener la unión esta base emisor conduciendo, ¿vale? Entonces esa es la clave. Por eso nos aparece ahí ese diodo extraño que aparece ahí en la etapa de salida, para evitar que T4 se sature cuando queremos tener un 0 en la salida. Entonces funciona de esa manera. T4 se satura para poner nivel alto y T3 estaría en corte. Y T3 se satura para poner nivel bajo y T4 estaría en corte en esa situación, ¿vale? Cuando se satura T4, la puerta es capaz de dar corriente hacia la salida. Y cuando se satura T3, la puerta es capaz de absorber corriente. ¿De acuerdo? Pues este sería el funcionamiento básico y ya os digo que luego lo vamos a analizar en detalle en las prácticas de aula. Bueno, entonces como veis estos son circuitos digitales, pero que realmente al final es un circuito analógico, ¿vale? Lo convertimos en un circuito digital porque al final los rangos de tensiones que vamos a meter aquí en la entrada pues van a estar en nivel digital. Y el rango de tensión que tenemos aquí en la salida pues también lo vamos a considerar o bajo o alto. Pero en realidad esto es una puerta en la cual nosotros podemos meter cualquier tensión en la entrada, ¿no? Porque al final es un circuito analógico, y podemos tener cualquier tensión en la salida. Y podríamos hacer el barrido, lo podríamos hacer en el laboratorio, ir metiendo diferentes tensiones en la entrada y ver qué nos va saliendo en la salida, ¿no? Con una determinada carga. Bueno, pues si miramos eso, tendríamos que la tensión de salida, en función de la tensión de entrada, ¿vale? Haría algo así. Para tensiones bajas, pues está en el nivel alto, ¿vale? Y luego, a medida que vamos aumentando la tensión de entrada, va a hacer algo así, ¿vale? Tenemos una curva de este estilo. ¿De acuerdo? Esto pues serían del entorno de los 3,5 voltios que hemos visto antes. Para nivel bajo tenemos nivel alto y para un determinado nivel alto ya tenemos algo que se parece a un 0 en la salida, ¿vale? Esto serían 0,2, 0,3 voltios, ¿vale? Entonces, en estas puertas podemos trabajar en esta zona y en esta zona, pero digamos que aquí en el intermedio hay una zona prohibida en la que no debemos de trabajar porque estamos en la zona, por así decirlo, analógica y no se sabe muy bien qué vamos a tener en la salida, ¿vale? Entonces esta sería la zona en la cual la entrada se considera como un 0 y aquí la zona en la cual la entrada se considera como un 1, ¿vale? Y en la salida tendríamos un 1 al revés, ¿no? Para el 0 en la entrada y un 0 para el 1 en la salida. ¿Lo veis? Entonces es un circuito analógico que nosotros lo estamos considerando como funcionamiento digital trabajando en unos rangos determinados de tensiones. ¿Vale? Bueno, ¿por qué la tecnología TTL tuvo muchísimo éxito? Pues porque de forma muy sencilla se pueden hacer puertas complicadas. A partir del inversor, por ejemplo, añadiendo un emisor adicional al transistor de entrada, pues podemos hacer ya una puerta que se va a comportar como una puerta de tipo NAND, ¿vale? Como una puerta de tipo NAND. ¿Por qué? Porque aquí, si cualquiera de estos lo ponemos a cero, la corriente ya se va por ese emisor, la corriente que viene por esta resistencia, y por lo tanto, este ya tendría corriente cero y estaríamos en la situación de T2 en corte y corriente que viene por el transistor T4 y T4 saturado y por lo tanto salida a nivel alto, ¿vale? A nivel 1. Cuando cualquiera, si está uno o si están los dos, ¿vale? La única posibilidad de que la salida sea cero es que los dos los pongamos a nivel alto, ¿vale? Que los dos se encuentren a nivel alto. Ahora, así, ¿no? Que los dos los pongamos a 5 voltios. Entonces sí, ahora ya no hay ninguna posibilidad de que la corriente venga por los emisores, por lo tanto se iría a través de T2, que T2 se satura a T3 y en la salida tendríamos un 0. Entonces eso es una puerta de tipo NAND, ¿vale? Y el implementar dos emisores en un transistor es algo muy sencillo durante el proceso de fabricación. Vamos a verlo muy rápidamente. Fijaros, un transistor bipolar se hace de la forma siguiente. Se tiene el bloque de silicio de sustrato. Entonces, por ejemplo, estos que son de tipo NPN, ¿vale? Primero se hace el colector, se difunde metiéndole impurezas y tendríamos la zona de tipo colector de tipo N, ¿vale? Después se hace la base.
¿de acuerdo? Que es de tipo P, introduciendo más impurezas de otro tipo en la zona N, ¿vale? Y luego se hace el emisor dentro de la base, ¿vale? Que sería de tipo N. Y entonces luego se le meterían las conexiones emisor, ¿vale? Base y colector, ¿vale? Aquí esto se hace con aluminio, deposición de aluminio y tal, y se integra. Pero muy fácilmente podemos hacer otra difusión. A la vez que hacemos este emisor, se hace el otro también y se mete aquí otro emisor más. Entonces hay dos posibles caminos para la corriente, ¿vale? Perdón, sería para la corriente, sí, entre base y emisor, ¿vale? Hay dos posibles caminos ahí para la corriente y se hace de forma muy sencilla y muy barata y por eso permite, pues, incluso meter más emisores y hacer puertas de más entradas, ¿vale? Entonces funciona muy bien y por eso es una puerta que tuvo pues mucho éxito, una tecnología, mejor dicho, ¿vale? Bueno, entonces, otra cosa que podemos ver también, entonces, es que si nosotros dejamos las entradas al aire, eso sería equivalente a poner la entrada a 5 voltios, porque si le dejamos las dos entradas al aire, no hay posibilidad de que circule corriente, ¿vale? Sería cero, no es imposible, ¿no? La corriente se vendría por aquí y estaríamos en la situación de saturado, corriente, saturado T3, tensión de salida, cero, ¿vale? Entonces, si están al aire, las entradas TTL corresponderían a un 1 lógico, ¿vale? Pero así y todo, nunca deben dejarse las entradas ni en TTL, ni en CMOS, ni en ninguna tecnología al aire, ¿vale? Porque una entrada al aire, pues al final aquí tendremos algo así como una equivalente de una impedancia de entrada muy alta, ¿vale? Suelo poner así, high Z, es casi infinito lo que tenemos aquí. Entonces, cualquier ruido por ahí electromagnético que nos aparezca nos va a generar aquí una pequeña corriente, ¿vale? Va a inducir una corriente y va a generar una tensión. Como esta impedancia es muy alta, la tensión que puede aparecer aquí puede llegar a ser una tensión alta para TTL y entonces, o baja incluso. O sea, claro, puede, si está al aire, pero al final vamos a tener aquí transitorios y puede ocurrir que coja ruido, nos meta ruido en la puerta y al final la salida también tengamos ruido y pueda estar hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Cuando no queramos. Entonces, las entradas nunca se pueden dejar al aire, ¿vale? Las entradas siempre hay que conectarlas. Entonces, en TTL, cuando queremos poner una entrada a 0, se coloca directamente a masa, ¿vale? Sin más, no hay que hacer nada más. Y cuando queremos poner una entrada a 1, podríamos ponerla directamente a 5 voltios, pero esto no es muy recomendable. Lo que recomiendan los fabricantes de TTL es colocarla a nivel 1, a nivel de 5 voltios, a través de una resistencia que esté comprendida entre 1K y 5K, ¿eh? Un valor por ahí, creo que era este el indicado, sí, entre 1K y 5K, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, un valor muy mítico, no sé muy bien por qué, pero es la resistencia de 4,7K, ¿vale? Porque yo creo que es una resistencia muy fácil de identificar por el color violeta que tiene y tal. Entonces es una resistencia muy habitual, 4,7K. ¿Por qué se hace esto de la resistencia? Para proteger un poco la puerta, ¿vale? Porque a veces en las tensiones de alimentación también puede haber fluctuaciones muy rápidas, ¿vale? Pueden haber conexiones de motores, puede caer un rayo en la red eléctrica y puede haber una fluctuación. Entonces, los transistores bipolares son bastante sensibles a estas fluctuaciones de tensión que pueden hacer que haya una perturbación también de corriente a través del transistor y se estropee la unión base-emisor, ¿vale? Entonces se consigue más fiabilidad haciendo la conexión de esta manera, porque esta resistencia va a limitar la corriente de perturbación que puede entrar y estropear la entrada, ¿vale? También es habitual en todos los circuitos conectar, que esto ya lo traen ellos internamente, diodos a masa, ¿vale? Estos diodos permiten evitar también fluctuaciones de tensión negativa. Es decir, si aparece alguna tensión negativa, entonces el diodo conduce y evita que aparezca aquí una tensión demasiado alta y estropee también la puerta, ¿vale? Pero esto normalmente ya lo pone el fabricante, ¿eh? No tenemos que colocarlo nosotros.
Entonces, bueno, lo veremos en los esquemas cuando veamos algún esquema de ejemplo, que aparecen estos diodos. No tienen otra función nada más que eliminar esas posibles perturbaciones de tensión que podrían estropear la entrada. Vale. Bueno, y aquí tenéis un poco un ejemplo cómo se analizaría, pero esto como lo vamos a ver en las prácticas de aula, nos lo vamos a saltar aquí para ahorrar tiempo, porque en prácticas de aula lo vamos a analizar con detalle y también pues se puede analizar simulando con el LT Spice, por supuesto. Entonces, como veis, aquí hay un ejemplo de simulación donde le metemos 0 voltios. Esto hacemos el análisis de punto de funcionamiento sin más y seleccionando los cables pues ya nos da las tensiones, ¿no? ¿Veis? Aquí hay pues unos 0,7 voltios con respecto a masa, ¿eh? Aquí habría los 5 voltios porque ya estamos metiendo 0, pues entonces la corriente vendría por aquí, este se queda sin corriente, y como veis, pues aquí tenemos tensión de nanovoltios, o sea que es tensión prácticamente cero, o sea que este está en corte. En cambio, este está conduciendo. Como veis, la diferencia de tensión pues es la diferencia entre 4,95 y 4,36. Está conduciendo prácticamente saturado. Y la tensión de salida, pues unos 3,8 voltios, lo cual se considera nivel 1 en TTL. ¿Vale? Poniéndola una resistencia de carga que hemos simulado la carga de la siguiente puerta como una resistencia de 10K. ¿Vale? Y hemos utilizado el transistor 2N2222, que es un transistor mítico pues, para este tipo de circuitos analógicos sencillos. Y aquí con un nivel de 5 voltios, pues entonces ya veríamos aquí como ya hay una tensión alta, el transistor Q2 está conduciendo, aquí ya tenemos 0,7 voltios porque este también está conduciendo, tiene tensión base 0,7 voltios, por lo tanto está cerca de saturación, como veis tiene 9,8 milivoltios, o sea que está prácticamente saturado. Y ahora hemos puesto la resistencia de 10K a la alimentación como carga para simular el efecto de que está circulando corriente de entrada hacia Q4. ¿Vale? Se pueden hacer otras puertas con tecnología TTL, pues tendríamos, por ejemplo, la puerta NOR TTL. ¿Vale? Pues la puerta NOR TTL se implementa de esta manera, que como veis es similar. Siempre las entradas son a través de emisores de transistores que van acoplados por el colector hacia otro transistor. Y luego la salida, pues es la salida típica del doble transistor, que veremos más adelante, que esto se llama estructura totem pole. ¿Vale? Totem pole. Lo veremos más adelante. Entonces aquí, ¿cómo funciona esto? Pues como veis, estos dos transistores T3 y T4, que son los que al final gobiernan la dirección en la cual va a ir la corriente, si la corriente va a ir a T5 o a T6, están puestos en paralelo. ¿Vale? Entonces vamos a analizar intuitivamente un caso sencillo. Por ejemplo, ponemos esta a 0 y esta la ponemos a 1. ¿Vale? Pues ¿qué va a ocurrir? Si ponemos esta de aquí a 0, la corriente de la resistencia de base de T2 se va a masa. Por lo tanto, esta corriente que viene por aquí sería 0 porque no puede salir por la base de un transistor. T4 se queda en corte, como si no estuviese. ¿De acuerdo? Este sería al revés. Aquí la corriente no puede ir por la unión base emisor y por lo tanto se va por la unión base colector. Entonces satura a T3. Claro, en el momento en que cualquiera de estos dos está saturado, pues ya la corriente de esa resistencia se va por este camino y se inyecta al transistor T6. ¿Lo veis? Bueno, se divide también un poco por esta resistencia y el transistor T6 se va a saturar, por lo tanto la salida está a 0. Es decir, en cualquier situación en la que T3 o T4 o los dos estén saturados, la salida ya va a ser 0. La única posibilidad para que la salida sea 1 es cuando T3 y T4 están los dos en corte. Es decir, están los dos en corte. Es decir, cuando los dos, digo bien, cuando los dos estén con las dos entradas a 0, ¿vale? Porque entonces las corrientes se van por aquí, ¿vale? Al irse por aquí, T3 y T4 estarían en corte y entonces ya sí que la corriente puede circular hacia T5, que se satura y tendríamos aquí pues eso, algo así como los 3,8 voltios en la salida, ¿vale? Y sería un 1. Entonces esto se comporta como una puerta de tipo NOR.
Bueno, y ahora entraríamos entonces ya en ver un poco en detalle sobre las características eléctricas de la familia TTL. ¿De acuerdo? Características eléctricas de la familia TTL. La familia TTL se representan los dispositivos por estas siglas, 74 y luego XX, que estos serían dos números, o tres incluso, que indican el tipo de dispositivo. Y luego tendríamos también la otra posibilidad, que serían los 54XX. Los dos son con esta tecnología, TTL. ¿Vale? La diferencia entre lo que sería la gama 54 y la 74 es el rango, principalmente es el rango de tensiones, perdón, de temperatura en el cual pueden trabajar. ¿Vale? La 74XX trabaja con temperatura industrial, que estaría entre 0 y 75 grados, entonces se asegura el funcionamiento en ese rango de temperatura, es el habitual para aplicaciones normales. Y luego la familia 54XX pues está diseñada para funcionamiento aeroespacial, ¿vale? Satélites artificiales, etc. Entonces el rango estaría entre menos 55 y 125 grados, ¿vale? Mucho más amplio, más difícil de diseñar, más complicado. Entonces lo lógico es que esto tenga también un coste más alto. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la primera idea. Los códigos, pues como os digo, pues estarían por aquí, en las siglas XX. Por ejemplo, hemos visto que 7400 pues serían 4 puertas de tipo NAND, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todas. ¿Cómo encontrar qué es cada dispositivo? Pues a través de Google se puede buscar la información. Pero ya para acabar, que nos quedan 3 minutos, para mostraros cómo buscarlo, por ejemplo, si entramos aquí en Bing o en Google y ponemos list TTL, creo que está en Wikipedia, está bastante bien, entonces nos saldría la lista de integrados, ¿vale? Y ahí podríamos ir, ¿no? Y nos habla un poco de la lista y aquí estarían todos los integrados, ¿vale? Con diferentes encapsulados, footprints, más grandes o más pequeños, pero bueno, básicamente aquí los encontráis todos. Entonces se puede pinchar por número o por aquí abajo hay información que los podemos ir buscando también. Con control F podemos buscar en las puertas, pues ponemos NOR y ya podríamos ir por ahí buscando diferentes tipos de puertas, NOR, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, pues aquí no podríamos encontrar pues todo lo que serían los dispositivos de la familia TTL. ¿Vale? Y en muchos de ellos, pues tenemos también aquí incluso la hoja de características, ¿no? El datasheet del correspondiente dispositivo. Entonces, bueno, pues esto está bastante bien porque aquí, como veis, pues están todos los dispositivos. ¿Vale? Y luego si queremos ver la hoja de características, pues entraríamos aquí, por ejemplo, 74LS00. Y aquí tendríamos la hoja de características con todo el detalle.